Bien, buenas tardes, queridos apoderados, alumnos, público en general. Hoy día nos encontramos en un nuevo programa de Activando la Cultura, esta nueva serie de transmisiones, ¿cierto?, con distintos académicos. Y hoy tenemos la posibilidad también de salir un poco de Chile y contactarnos con un profesor que finalmente está haciendo tendencia también en cuanto a lo que es la filosofía por el lado europeo, ¿cierto?, en España principalmente. Que ya lo voy a presentar con más detalle. También saludar al profesor Rodrigo Castillo, ¿cierto? Profesor de nuestro colegio y también de la Universidad Católica del Norte. Profesor Miguel Ángel de Filosofía y Religión de nuestro colegio. Y nuestra querida alumna también, Bianca Bonatti, que es parte también del colegio y que está muy interesada también en la filosofía. Así que la idea es que este programa sea de diálogo, ¿cierto? De conversación y también saber la experiencia de cómo se está enseñando la filosofía en España, lo cual también a nosotros nos parece muy interesante. No olvidar también suscribirse a nuestro canal, seguirnos en las redes sociales de nuestro colegio, estar atento a los próximos programas y saludar también a las familias que siempre nos acompañan. Bueno, nuestro invitado de hoy, sin más preámbulo, es el profesor Eduardo Infante, maestro del Instituto La Salle de Gijón, ¿cierto? Y su método para enseñar filosofía a los alumnos causa sensación en España. Utiliza redes sociales, ¿verdad? Eduardo Infante enseña filosofía en bachillerato también con métodos nada convencionales, explica a Aristóteles paseando por el parque, ¿cierto? Invita a practicar el cinismo en las calles comerciales de la ciudad de Gijón, entre otros elementos. Uno de sus libros destacados, ¿cierto?, que nuestro querido profesor Miguel Ángel los va a mostrar en este momento, Filosofía en la calle, que ha sido también referencia para varios profesores de filosofía, ¿cierto? Y cómo buscar estas nuevas metodologías para enseñar. Así que, profesor, bienvenido a nuestro programa. Desde aquí, desde Chile, los saludamos y le agradecemos también su presencia virtual. Pues muchas gracias a todos vosotros por invitarme a acercarme a este espacio y la verdad que estoy muy contento de poder estar con mis hermanos chilenos aquí hablando de lo que más me apasiona, que es la filosofía. Perfecto, profesor. Bien, yo le voy a realizar una pregunta inicial que tiene que ver con cuál fue su formación, por qué la filosofía, cómo se encontró con la filosofía, en qué momento, profesor, tomó este gusto por ella. Pues yo suelo decir que la filosofía me encontró a mí. Yo me enamoré de la filosofía cuando era un joven estudiante de bachillerato,
Y un profesor mayor de filosofía, que era mi tutor, me castigó justamente, todo hay que decirlo, porque sobre las paredes del baño de mi instituto escribí con spray negro una pintada que creo recordar que era algo así como que la justicia es una gran mentira. Este viejo profesor me puso como castigo la lectura de la Apología de Sócrates, ese relato en el que Platón nos cuenta el juicio y la muerte de su maestro. Desde ese día, la figura de Sócrates me enamoró y desde ese día, pues la filosofía me llamó a su puerta, ¿no? Yo creo que ahí comenzó quizás toda esta historia, ¿no? Perfecto, profesor. Y bueno, y me imagino que después fue avanzando en los estudios y profundizando sobre todo en la filosofía. Cuéntenos un poquito también de cómo después fue avanzando en ese proceso académico, más que nada, en su Sí, formación. pues primero estudié Humanidades, que es las antiguas Filosofía y Letras. Me licencié en la Universidad de Huelva. Pues ahí me acerqué a los textos clásicos, al griego, al latín, a la historia, al arte y por supuesto también a la filosofía. Y para luego terminar estudiando filosofía en una de las universidades más antiguas del mundo, ¿no? La Universidad de Salamanca, en la que, bueno, como suelo decir también, pues me esforcé en cultivar tanto el culto a la diosa Atenea, a la diosa de la filosofía, como a Baco, el dios del vino y de la fiesta, porque Salamanca es una ciudad eterna de estudiantes, es una ciudad efectivamente para pensar, para razonar, para estudiar y también para divertirse. Y, y bueno, cuando terminé mis estudios de filosofía, estuve, por cierto, un año en Perú como voluntario, trabajando para una ONG que se llama Entre Culturas, aquí en España, Fe y Alegría, allí en América Latina. Eh, y me estrené como profesor en un instituto de Sevilla. ¿eh? Cuando comencé a dar clases en ese instituto, recuerdo un día, lo cuento en el libro como si fuera hoy, que para mí también fue un punto de inflexión y que marcó mi vocación, ¿no? Yo me encontraba dando clases a un grupo de alumnos de segundo de bachillerato, les explicaba la metafísica de Aristóteles y todos ellos estaban, bueno, pues con sus libros abiertos, sus libros de textos abiertos sobre sus pupitres, iban escuchando atentamente todo lo que yo les iba diciendo y copiando, todo lo que también yo iba escribiendo en la pizarra. Pero había una chica eh, que se sentaba justo al final de la clase, junto a una ventana, que no había abierto el libro y que se distraía pues mirando al exterior. Yo, que era un joven profesor novato, me fui poniendo nervioso y me acerqué hacia ella, dejé la tiza sobre la mesa y le pregunté qué era eso tan interesante que había al otro lado de la ventana y que si era mucho más importante que el examen que tendríamos la semana siguiente. Y la chica me respondió con dos palabras que me marcaron. Lo que me respondió mi alumna fue la vida. Y bueno, esas dos palabras me cayeron encima como una bomba de napalm que lo arrasa a todo a su paso, ¿no? Me hicieron darme cuenta de que, bueno, que había convertido mi aula en una caverna, ¿no? En esa caverna de la que nos habla Platón, desconectada totalmente de la realidad. Y al día siguiente pedí a mis alumnos que cerrasen los libros, borramos la pizarra y salimos a la calle, a un parque que había junto al instituto. Y ese día la clase me la dieron ellas a mí, porque por primera vez era yo el que iba anotando en mi libreta eh, lo que ellas me iban diciendo. Les pregunté simplemente que cuáles eran los problemas que realmente les inquietaban, las preguntas que querían resolver, ¿no? Y esas preguntas me devolvieron al origen de toda esta historia, me devolvieron sin duda a la figura de Sócrates y a la manera en que Sócrates entendía que había que hacer filosofía. Me devolvieron a los grandes problemas, pues a la muerte, al amor, a la verdad, la virtud, la belleza, la amistad. Eh, Desde ese día, pues lo que he intentado con mi docencia, con estos casi 20 años, pues es conectar la filosofía con sus vidas y las vidas con la filosofía, porque entiendo que la filosofía es eso, lo que ya nos afirmó Sócrates, un examen constante de la vida, ¿no? Porque una vida que no se piensa es una vida que no merece que no merece la pena ser vivida. Miguel Ángel.
profesor. Bueno, un privilegio poder conversar con usted. Profesor, ¿cómo podemos abrir nuevos espacios a la filosofía en este siglo XXI, que es un mundo aparentemente tan rápido, vertiginoso, que va cambiando, y como que la gente parece que no tiene mucho tiempo como para estar pensando? ¿Cómo le abrimos nuevos espacios a la filosofía? Mm. Yo creo que la filosofía tiene que estar allí donde está la vida. Recordemos que Sócrates hacía filosofía en plena calle, en el mercado, y en el mercado también la vida era rápida, bulliciosa, llena de gente. Sócrates no se retiraba a una academia alejada del mundo real, ¿no? Yo creo que hoy en día las nuevas calles, las nuevas ágoras, las nuevas plazas donde nos encontramos los ciudadanos de hoy, pues son las redes sociales, ¿no? Y creo que la filosofía tiene que estar ahí, apostando por cuestionar precisamente las respuestas obvias, ¿no? Lo que todo el mundo, bueno, pues aceptamos como verdadero sin cuestionarlo. Eh, Fíjate precisamente que esas redes sociales son usadas por lo que yo suelo decir los malos, ¿no? De esta película, ¿no? Suelen ser usadas pues, por los movimientos populistas, suelen ser usadas por los fascismos, suelen ser usadas por los que crean fake news y las usan porque funcionan realmente. Y como funcionan, creo que también tiene que estar presente ahí la filosofía haciendo algo que, a mi parecer, definía muy bien Gilles Deleuze cuando le preguntaron que para qué servía la filosofía y él respondió para erradicar la estupidez. Entonces yo creo que ese combate de la filosofía contra la estupidez, con la necedad, contra la brutalidad, tiene que efectuarse pues también hoy en día en las redes sociales. Sí es cierto, y estoy de acuerdo contigo, Miguel, que la reflexión exige también tiempo, es decir, la reflexión exige un pararse, un volver sobre uno mismo. Necesita también espacios de silencio, pero también necesita de diálogo. Es decir, yo no entiendo la filosofía como un monólogo. No entiendo al filósofo como la figura de Descartes, que se retira a su habitación, alejado del mundo, para pensar él solo, porque no necesita absolutamente a nadie, él y su razón, ¿no? Yo entiendo la filosofía como la entendían los griegos, es decir, como un diálogo entre amigos, como una colaboración en búsqueda de la verdad, ¿no? Rodrigo. Gracias. Gracias, Sebastián y Miguel, por la invitación y un gusto conversar contigo y conocerte, Eduardo. Mira, a mí me corresponde colaborar con los muchachos también en algunas actividades en el colegio, pero también me toca ocupar el lugar de formar futuros profesores de filosofía en la universidad. Uh-huh. Una de las cosas que nosotros criticamos es que la formación en la filosofía, tanto la formación en las universidades en Europa como en Latinoamérica, que muchas veces son un correlato de los currículos en Europa, Sí. es una formación en filosofía muy academicista, que termina formando al estudiante en una cantidad de saberes, pero le cuesta mucho al estudiante luego volcar esa filosofía al contexto, ¿cierto? Hacer la vida en el aula y en la calle. Entonces, en ese sentido, nosotros en la universidad nos acompañamos mucho de un autor al cual yo recomiendo, del cual me gustaría comentarte y después tener tu opinión. Es el caso de Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch, con K, Uh-huh. este autor argentino, que nos dio un golpe hace unos años. Ay, mira, Miguel Ángel tiene el Rodolfo Kusch, América Profunda. Por ese compromiso radical que tuvo Rodolfo Kusch por llevar la filosofía a la calle, él precisamente siendo un titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires, él renuncia a la cátedra y se termina viviendo en el Maimará con las comunidades originarias, con las comunidades aymaras. Y en esto va mi reflexión y el comentario, Eduardo. Rodolfo Kusch nos plantea que no solo podemos poner grandes temas de la filosofía, la muerte, la vida, la trascendencia, el sentido, poner estos grandes temas en la calle, sino también hacer filosofía de temas de la cotidianidad que al parecer no tienen la estatura para tener un tratamiento filosófico, como por ejemplo el café,
el bar, la plaza, el tiempo, el reloj en el espacio cotidiano, las cosas sagradas, el espacio confesional del amigo que te cuenta un secreto. O sea, esta idea de hacer filosofía, pero esta vez de cosas muy pequeñas, muy cotidianas. Me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, ya que entiendo que tú tienes un compromiso muy fuerte de ir a buscar trazos de filosofía en lo cotidiano. Mm. Pues bueno, Rodrigo, encantado de conocerte, un placer. Magnífica la pregunta que me haces, ¿no? Mientras te escuchaba, se me venía a la cabeza uno de mis libros favoritos, que son los ensayos de Montaigne. Precisamente porque Montaigne hace filosofía con lo más cotidiano, es decir, piensa desde su propio cuerpo, su propio sexo, su propia sexualidad, hasta su hambre, sus contradicciones internas, piensa acerca de lo que ve por la ventana, y, y son pensamientos maravillosos, ¿no? Yo lo tengo aquí como una Biblia y de vez en cuando lo abro por una página y siempre encuentro un amigo con el que dialogar, ¿no? Yo creo que también esto es lo mágico que tiene la filosofía, que es algo que se puede practicar tanto con vivos como con muertos, ¿no? Eh, la- Siempre les digo a mis alumnos que quizás para mí el invento más maravilloso y más mágico del ser humano es la escritura, ¿no? Porque unas simples manchas de tinta negra sobre un papel nos pueden conectar con un alma de otro espacio o de otro tiempo, diferente al nuestro, ¿no? Con la que dialogar o seguir dialogando sobre temas que nos importan. Y los temas que nos importan efectivamente no tienen por qué ser los temas trascendentes o sobre todo no tienen por qué ser los temas que un currículum, que es algo totalmente aleatorio, decide. En Europa, no sé qué tal en América, pero me imagino que quizás algo parecido, tenemos un currículum que realmente, como yo digo, es la historia de los vencedores. La historia es la historia de los vencedores y la historia de las ideas también es la historia de los vencedores. En este caso tenemos el currículum que Hegel y los discípulos de Hegel determinaron. Tenemos un currículum en el que aparecen unos autores, pero no aparecen otros. Curiosamente, no aparecen mujeres, no aparecen pensadores de otros continentes. Aquí, si usted va a una universidad europea a estudiar filosofía, pues solo estudiará europeos y occidentales, ¿no? Como si, bueno, pues efectivamente, como si la filosofía hubiera sido una práctica de varones occidentales y, por cierto, de clase social alta, ¿no? Con el suficiente ocio como para, para interrogarse sobre cuestiones que muchas veces a nadie le interesan, ¿no? Pero también hay otras historias de la filosofía, hay otros pensadores y yo creo que también es importante recuperarlo. Eso por un lado. Entonces creo que efectivamente hay que salir a la calle también para llevar la filosofía a donde estuvo, porque en su origen la filosofía era una práctica cotidiana, era el ejercicio que se practicaba, que el ciudadano practicaba en el gimnasio. Atenas entendía que vivir en la democracia, que vivir en una democracia, para que siguiera existiendo la democracia, necesitaba de ciudadanos. Y los ciudadanos tenían que formarse. Porque nadie nace con las capacidades para ser ciudadano, nadie nace sabiendo deliberar de manera natural, consensuar, razonar y juzgar, ¿no? Y entonces iban a formarse a los gimnasios. En los gimnasios formaban su cuerpo, pero también formaban su alma. Y competían físicamente en las palestras y luego competían también a través del diálogo, ¿no? Y competían todas las clases sociales. Entonces creo que hay que efectivamente que sacar la filosofía también del aula, en el sentido de que la filosofía no tiene que ser solo algo académico, pero se puede hacer más allá del aula, porque de hecho nunca se hizo en un aula, o no empezó haciéndose en un aula, era algo popular, cotidiano, pero también creo que nosotros tenemos que escuchar el pensamiento de la calle, el de la gente sencilla. Montaigne lo decía, Montaigne hablaba al final de sus días que había encontrado más sabiduría en los trabajadores del campo que en la academia. ¿Mm? Claro, depende de qué sea lo que entendemos por sabiduría. ¿Mm? Eh,
Para Sócrates la sabiduría fundamentalmente era la capacidad de gobernar la vida, de saber lo que es lo importante, ¿no? De saber lo que es el bien. Si realmente sabemos lo que es el bien, podremos acertarnos. Sócrates ponía ese ejemplo, ese modelo del arquero, ¿no? El arquero, si sabe dónde tiene que disparar la flecha, tiene muchas posibilidades de acertar. Si nosotros sabemos, y yo creo que esa es realmente la sabiduría, que es el bien para el ser humano, tendremos muchas posibilidades de acertar, tendremos muchas posibilidades de ser felices, de llevar vidas dignas y vidas buenas, ¿no? Y en este sentido, estoy convencido de que hay muchas comunidades que han descubierto antes que muchos académicos cómo qué es el hombre, qué conduce al hombre a la plenitud y cómo se debe vivir. Perfecto. Bianca. Sí, primero, buenos días. Hola, un gusto hablar con usted. Y hablando de esto mismo, de la sabiduría, trayéndola desde los aspectos más cotidianos, me acordé de usted mismo hablando en una entrevista sobre que hablar con adolescentes en verdad es muy interesante porque como aún estamos jóvenes, tenemos la capacidad de cuestionar todo y preguntarnos muchas cosas. Quería preguntarle cómo, considerando también lo que dijo el profesor Miguel Ángel sobre que las redes sociales han hecho que el mundo avance muy rápido y los adolescentes ahora estamos acostumbrados que aunque estamos como por naturaleza llevados a cuestionar, también estamos aceptando mucho las cosas que nos dicen por esto de las redes sociales. Entonces, ¿cómo hace usted para que sus alumnos, por ejemplo, se tomen el tiempo de volver a reflexionar y cuestionarse y no tomar por cierto todas las cosas de las redes sociales o dejar de pensar sobre el mundo alrededor del que están viviendo o sobre ellos mismos incluso, que es lo que puede pasar un poco con las redes sociales? Eso. Hola Bianca, pues muy buena pregunta. Pues intento utilizar el método socrático, la mayéutica, es decir, la pregunta. Intento coger la realidad que nosotros estamos viviendo, aunque sea muy cotidiana, y ponerla en cuestión. Entonces les lanzo todos los días una pregunta con la que reexaminar los juicios de la mayoría, por ejemplo, o lo que en principio todo el mundo tiene por obvio. También utilizo los recursos también de la lógica. Una de las cosas que más disfrutan mis alumnos y que también yo disfruto con ellos es hacer un concurso de falacias. Intentar encontrar en las noticias y en los mensajes, sobre todo los políticos, ¿no? Yo no sé los políticos en Chile, pero aquí en España son una auténtica mina de falacias, ¿no? Y de tergiversación, ¿no? Entonces, nos resulta con una facilidad atronadora pues encontrar errores en la argumentación, ¿no? Y bueno, las redes sociales también tienen algo interesante, Es decir, tienen muchos peligros, pero también tienen, creo que, muchas ventajas. Una de las ventajas, creo yo, es que son una ventana al mundo y que realmente nos pueden conectar. Por así decirlo, en nuestro móvil, eso lo digo también a mis alumnos, la pantalla de nuestro móvil se ha convertido en la biblioteca de Alejandría. Es decir, cualquiera de nosotros ahora mismo tiene toda la información que necesita. El problema es cómo usas esa información. Es decir, nosotros podemos usar la pantalla de nuestro celular para efectivamente, pues para, por ejemplo, saber o profundizar en geología, ¿no? O podemos usarla para fisgonear a nuestro exnovio o nuestra exnovia, ¿no? Sus últimas fotos en Instagram, ¿no? Pero en último término la responsabilidad es nuestra, creo yo. Es decir, Kant hablaba mucho en un texto precioso acerca de qué es la ilustración, que ser ilustrado, que la ilustración era por fin atreverse a pensar por uno mismo y dejar de estar sometido, ¿no? Crecer de una vez, es decir, no ser un menor de edad. Yo creo que hoy en día, con el acceso que todos tenemos a la información, que todos tenemos a la cultura, el que no la usa, el que no quiere acceder a eso, el que quiere seguir siendo menor de edad, hoy en día es culpable.
la generación de mis abuelos pues no tuvieron acceso a la cultura. Yo vengo de una familia de campesinos y mis abuelos no pudieron acceder a la cultura. Ellos no eran culpables de su falta de formación, ¿no? Pero hoy en día, si una persona es un bruto, es un necio, realmente creo que es culpable de su brutalidad, de su necedad, ¿no? Entonces, creo que las redes sociales están también ahí, es decir, el mundo de Internet, para abrirnos precisamente a todo una amplia gama de conocimientos, ¿no? Y creo que el hombre, yo en esto estoy totalmente convencido, ¿no? De que la perfección del hombre, a la perfección el hombre llega a través del conocimiento. Hemos nacido para conocer, ¿no? Ahora bien, tiene muchos peligros. Y entonces creo que también es muy importante alertar de cuáles son los peligros en las redes sociales, ¿no? Para mí, uno de los peligros, y eso se lo digo también a mis alumnos, es generar un mundo acorde con mis pensamientos, ¿no? Entonces, al final, termino creando una especie de eco en el que solo me escucho yo a mí mismo. Es decir, tendemos a crear determinado tipo de redes, de mundos virtuales en el que expulso todo aquello que es distinto a mí, ¿no? Y al final eso no consigo pensar, porque pensar implica también enfrentar mis tesis al juicio de los demás. Yo, por ejemplo, suelo seguir, sobre todo en Twitter, que es la red en la que más me muevo, suelo seguir a gente con la que tengo un pensamiento, sobre todo ideológico, totalmente dispar. Porque creo que es necesario mirar otros argumentos, mirar otras razones, mirar otros puntos de vista, ¿no? Y entonces yo creo que esto es importante, es decir, abrirnos a pensar la realidad de otra manera. Primer peligro, no cerrarse, ¿no? Segundo peligro también, el peligro de que todo quede en la pura emocionalidad y en la pura indignación. Es decir, que al final se diluya la acción política. Que la gente crea que porque comparte, por ejemplo, una foto y junto a esa foto comparte su indignación, ya está haciendo algo por cambiar el mundo. Recuerdo una imagen, la imagen del joven, del niño Elian, este niño que murió en las costas de Turquía y que nos asoló y nos sobrecogió a todos, ¿no? Durante los 5 o 6 días en que estuvo de moda esa imagen, pues la gente pues efectivamente llenaba las redes sociales con su indignación. Pero el problema de los refugiados no cambió absolutamente nada. Es decir, nadie hizo nada más. Es decir, entonces yo creo que también este es un peligro, el que se destruya la política. La política, como yo la entiendo también, que es la unión de la sociedad civil para mejorar la democracia, ¿no? Entonces, alertar de este tipo de peligros, sobre todo a vosotros, a los jóvenes, creo que es bueno, pero no para abandonar las redes sociales, sino precisamente para empoderarse de ellas. Yo creo que la clave es esa. Vosotros sois una sociedad, sois unos jóvenes que tenéis que empoderaros de las redes sociales. No permitir que sea justo lo contrario, que sean otros los que se empoderen de ese espacio para manipularos, que es lo que muchos quieren, y convertiros en estúpidos. Bueno, perdona, Bianca, que yo me pongo a hablar, me enrollo y no paro. Lo siento. Miguel Ángel. Profesor, en su libro, bueno, hay muy buenos relatos, ¿ah? Pero hay uno que está mucho en sintonía en relación con el tema de la veracidad de la información y que es cuando usted habla, cuando es como una pregunta, ¿deberíamos fiarnos de Wikipedia? Entonces, nos gustaría que nos comentara un poquito porque hay una anécdota muy buena que usted cuenta al inicio de ese texto. Sí, sí, bueno, es una anécdota de un ejercicio que hago todos los años y que me encanta, tengo que reconocerlo. A ver, suelo coger y ponerle a mis alumnos un ejercicio de búsqueda de información. En la anécdota concreta que cuento, pues creo que era que tenían que buscar una información y traerme al día siguiente sobre las últimas o la actual teoría cosmológica. Entonces, esa noche, pues yo me serví una copa de buen vino, me puse delante de mi ordenador y troleé todo el artículo de la Wikipedia sobre la cosmología con informaciones falsas, ¿no? Al día siguiente, efectivamente, pues mis alumnos me entregaron sus trabajos y yo me dediqué a poner ceros como churros, ¿no? Me encantó la cara de ellos, ¿no? Alguno de ellos ya casi asomaba una lágrima, ¿no? Por su ojo, ¿no?
Y recuerdo también una chica que me dijo, pero Edu, pero si yo lo... Ya, yo digo, ya, que lo sacaste de la Wikipedia, y lo sé, ¿eh? Y lo sé precisamente, y sé que esa información es errónea porque precisamente fui yo el que la puso, ¿no? Entonces, a partir de... Les hice ver que el trabajo no era realmente sobre cosmología, sino era realmente sobre las fuentes de información, ¿eh? No lo dejé solo ahí, sino que empezamos a investigar y le hice un proyecto. El proyecto consistía efectivamente en cómo a partir de ahora, qué podemos hacer para estar seguros que la información que sacamos de Internet o de la Wikipedia, donde sea, es una información fidedigna. Entonces mis alumnos, pues una de las cosas que hicieron fue contactar con periodistas y vinieron al aula y estuvieron comentando pues, cuáles son las reglas que se suelen utilizar, las famosas reglas de las 3 fuentes, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que fue una actividad magnífica, ¿no? A partir de ahí, les introduzco en el tema del escepticismo, que es una actitud fundamental, no solo para la filosofía, sino para la ciencia, ¿no? Y que curiosamente es una actitud que de manera natural, como dice Carl Sagan, pues a veces tenemos en ciertos ámbitos, ¿no? Cuando vamos a comprar un coche, pues antes de hacer esa compra, pues es conveniente que seamos un poco escépticos y que no nos creamos todo lo que nos dice el vendedor, ¿no? Y que comprobemos que realmente lo que nos está diciendo es cierto, ¿no? Entonces esa actitud que es natural no la solemos tener en otros ámbitos de la vida como el ámbito de la información. De repente llega una información a la pantalla de nuestro celular y como existe una cosa que se llama sesgo de confirmación, y es que tendemos a pensar que lo que me gustaría que fuese verdad tiene que ser verdad, pues entonces nos lo comemos con patatas fritas, como decimos por aquí por España, ¿no? Sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces, bueno, a través de esa anécdota, a través de ese ejercicio, intento que mis alumnos se den cuenta de la importancia que tiene en este mundo ser escéptico, porque siempre pueden tener un profesor canalla que se dedique a trolearles la información que pueden encontrar por ahí por internet. Bien. ¿Rodrigo? Bien, estamos volando alto, ¿eh? Una conversación súper interesante. Me siento como que estuviera en esos cafés que describía Rodolfo Kuch, conversando. Quería reconectar con la pregunta que hizo Bianca recién. Pensaba qué importante hoy día es que en la filosofía volvamos a recuperar la actitud de la sospecha. Yo creo que la filosofía es un saber que permite que nosotros podamos ejercitar la sospecha de manera sistemática, ¿sí? Qué importante es poder poner entre paréntesis las cosas y interrogar sobre esos supuestos, sobre las bases sobre las cuales se construyen ciertas ideas, ciertos conocimientos, que por muy válido que sea ese conocimiento, aún así nosotros desde la filosofía tenemos que ponerlas entre paréntesis. Entonces, escuchando atentamente a Eduardo, me recordaste mucho a Walter Benjamin, otro filósofo que quiero traer acá a la mesa. Hablamos de Rodolfo Kuch, tú hablaste de Montaigne, también Walter Benjamin. Pensaba en Walter Benjamin porque creo que para mí Walter Benjamin es el último gran maestro de la sospecha. Otro filósofo no aceptado en la academia, no enseñado en los programas oficiales. Hemos dado grandes luchas en las universidades para poder enseñar también a Walter Benjamin. Y justamente Walter Benjamin es uno de los que dice, tenemos que volver a Sócrates. Lo mismo que tú decías, Eduardo. Volvamos a Sócrates, a recuperar el método socrático, el método de sus preguntas. Curiosamente porque Benjamin es un vagabundo, porque es un filósofo que tiene una fuente judía, a él no le aceptan la tesis sobre el romanticismo para que haga clase en la Universidad de Friburgo, lo dejan fuera, siendo que toda la comunidad de filósofos reconocía y sabía que ahí estaba el más gran filósofo, y lo dejan en la calle y él vivía como un mendigo, ¿cierto? A mí Benjamin me recuerda mucho a Sócrates, y además que él hace explícito el retomar su lectura. Es interesante que nosotros en el espacio educativo, en el contexto escolar, también recuperemos
autores que son muy bonitos visitarlos por su biografía, por sus trayectorias, ¿cierto? Yo me imagino, Eduardo, tú también debes tener todo un trabajo cuando tú le presentas a un filósofo a tus estudiantes, también le hablas de ellos como personas, tienen unas vidas súper particulares y todos tienen capítulos muy potentes, muy interesantes. Recién citaste a Gilles Deleuze. Por ejemplo, Gilles Deleuze, ¿cómo muere Gilles Deleuze? Es toda una clase de filosofía que hace que los estudiantes generan un quiebre y les invita a ir a conectarse con eso, con el tema de las trayectorias. Entonces yo veo ya, Eduardo, que tú eres un gran narrador, contador de historia de la filosofía. ¿Qué valor tú le vas dando como a esos episodios de esa trayectoria? A propósito que Walter Benjamin, tiene una biografía muy rica, muy trágica también a la vez. Estaba recordando precisamente, Rodrigo, tus palabras me estaban recordando mucho a una idea que tiene Onfray, Michel Onfray. Él habla mucho, constantemente, de que no podemos separar la biografía, la vida del filósofo de su pensamiento, porque se piensa sobre la vida. Es que es imposible. Y que podemos llegar a entender precisamente de dónde nace el pensamiento cuando somos capaces de narrar las historias que llevan a ese pensamiento, ¿no? A mí la figura de Benjamin también me encanta, y sobre todo me gustaba muchísimo de Benjamin cuando él habla e invita a contar las otras historias, a contar la historia a contrapelo. Me encanta esa expresión, ¿no? Y a contar, siempre digo yo, la historia de los sin voz, de los que no tuvieron la oportunidad de contarse, porque se les arrebató, porque el poder les arrebató siquiera la posibilidad de hablar. Por eso creo que también contar las otras historias es un acto de justicia y hay que hacerlo. Yo intento hacerlo en clase. Hoy, por ejemplo, estaba hablándole a los chicos, estaba presentándoles la figura de Sócrates y les leí un pequeño fragmento del banquete de Platón, en el que Sócrates dice que todo lo que sabe de amor se lo enseñó su maestra femenino, Diotima. Hay una tal Diotima que Sócrates reconoce como su maestro. Es decir, ¿pero por qué no aparece en ningún manual de filosofía? ¿Por qué? Porque es una mujer. ¿Dónde está la voz de Diotima? ¿Por qué se escondió? ¿Por qué desapareció en los anales de la historia? Yo creo que es importantísimo, efectivamente, narrar esas historias. Y creo también, decías algo también importantísimo, Rodrigo, que la filosofía tiene que seguir conservando esa vocación de cuestionar. Un filósofo que me gusta también mucho, con el que comparto muchas ideas, y cuya vida también me entusiasma, es la de Gianni Vattimo, el actual filósofo italiano. Y Gianni Vattimo habla mucho de que siempre que alguien dice algo, siempre que se nos presenta algo como verdadero, es un gran... dice él que hay que combatirlo, hay que hacerse dos preguntas. Y esto también es algo que podemos asumirlo como un ejercicio cotidiano. Siempre que escuchemos algo que de repente nos llega, la gente dice, o se ha dicho, o se comenta, o resulta que es quién lo dice y por qué lo dice. Esa actitud combativa ante la imposición de determinado tipo de verdades yo creo que es fundamental, ¿no? Y Gianni Vattimo habla también muchísimo de la importancia de dar voz a los que no han tenido voz, ¿no? De contar también las otras historias, ¿no? Y luego también hay un problema aquí con el tema de la filosofía y la vida. Para mí es muy importante. Yo, por ejemplo, una filósofa, acabo de entregar un libro que va a salir en abril sobre unos filósofos que me gustan mucho, que son los cínicos, que yo creo que son los verdaderos discípulos de Sócrates. Y los cínicos hablan continuamente de la importancia de la parresía, que curiosamente Michel Foucault, su último curso que dio en la Universidad de París, cuando ya sabía que estaba muriendo,
y que por tanto es para mí, y bueno, el testimonio filosófico que nos dejó. Él quiso hablar de ello y lo dedicó a los cínicos y a la parresía. La parresía es la franqueza, ¿vale? Es una virtud, la virtud que tiene que tener el filósofo. Pero esa franqueza no es solo una franqueza en el hablar, de tener las agallas, los arrestos de decir la verdad, ¿no? Allí donde la gente no quiere oírlo, o allí donde el poder intenta silenciarlo, sino que también esa parresía tiene que ser una franqueza en el vivir, tiene que haber verdad en la manera de vivir. Es decir, no puede ser que un filósofo diga algo y no lo viva, no se puede aceptar. Eso era lo maravilloso que tenían personajes como Sócrates, su autenticidad, porque la vida de Sócrates era una vida verdadera, era una vida auténtica. Entonces, de repente, eso me lleva a filósofos como Martin Heidegger, cuyo pensamiento, pues a mí en un momento de la vida, bueno, pues me asombró, sobre todo cuando reflexiona acerca de la existencia, del fin de la existencia. Pero claro, luego te das cuenta que su vida deja mucho que desear, ¿no? Que sus incoherencias son tremendas, que aquello que dice no lo lleva en absoluto a la práctica. El daño que le hizo a su maestro, eso lo cuento en el libro, esa anécdota, no hago spoiler, pero cómo trató Heidegger a su maestro es aterrador, tremendo, es como, no puede ser, ¿no? Entonces yo creo que también ese es el contrapunto. Llega un momento en el que yo creo que es muy importante, efectivamente, que el filósofo sea un héroe filosófico. Es decir, que no solo tenga libertad de pensamiento, sino que se atreva a encarnar la libertad de pensamiento. Y en esto, la verdad, Bianca, los jóvenes, los adolescentes, nos enseñáis a nosotros. Muchos de nosotros, de los adultos, hemos claudicado. Nos hemos bajado los pantalones. Hemos aceptado verdades en las que no creemos y formas de vivir realmente que no queremos, ¿no? Y vosotros aún conserváis la valentía, ¿no? de querer vivir como pensáis, ¿no? Así que muchas gracias por estar ahí y por seguir haciéndonos pensar. Bianca. Primero, muchas gracias. Y sí creo que a día de hoy los jóvenes, especialmente en estos últimos años, se han dedicado mucho a tratar de rescatar las cosas malas que hay en la sociedad y que uno no se da cuenta y que la gente, y especialmente la gente más mayor, tiene aprendida. Eso creo que es verdad. Y también con lo que usted dijo de rescatar como las voces que no han sido escuchadas, obviamente es algo que hasta el día de hoy se está tratando de corregir, especialmente, por ejemplo, con el caso de, no sé, de académicas o intelectuales que han sido mujeres en tiempos donde ha habido mucha opresión o ignorancia como hacia la capacidad de la mujer. Sí. Y le quería preguntar más por su opinión de si cree que a día de hoy se le está dando realmente más voz a las mujeres que son parte de áreas académicas o cosas así, porque creo que a día de hoy uno pensándolo ni siquiera se le ocurren muchos nombres femeninos famosos, pero sí se le pueden ocurrir muchos masculinos. Entonces quería preguntarle más por su opinión, si es que cree que quizá en el área de los humanistas, por ejemplo, están siendo más escuchadas esas voces, o si es que todavía queda así un muy largo camino. Pues Bianca, a mí me encantaría decirte que sí, pero me debo a la verdad, desgraciadamente. Y yo no sé por allá, por América Latina, pero aquí todavía nos queda mucho que cambiar. Hemos avanzado algo, pero nos queda mucho que cambiar. Mira, por ejemplo, es imposible entender el mundo contemporáneo, el mundo de hoy, sin el pensamiento de Simone de Beauvoir. O sea, si vivimos ahora mismo, en nuestro presente, sin duda, es en los libros de historia, tendrá que hablarse del movimiento feminista cuando se hable del siglo XXI. En fin. Bueno, pues es imposible, es decir, entender el movimiento feminista sin leer a Simone de Beauvoir, ¿no? Y leer su obra, que es la Biblia del feminismo, que es el segundo sexo. Pues en los programas oficiales de filosofía aquí en España no aparece Simone de Beauvoir. Es que no aparece, no es que aparezca poco, no aparece.
Tuvimos una reunión todos los profesores de filosofía para confeccionar el examen de acceso a la universidad, y había una propuesta firmada de incorporar, por ejemplo, el pensamiento de Simone de Beauvoir, ¿no? a la lista de filósofos, ¿no? Y la respuesta que se nos dio era que el pensamiento de Simone de Beauvoir no era relevante, no era tan relevante como el pensamiento de otros autores. Pero ¿quién lo dice? Yo vuelvo a lo de Gianni Bátimo. Atención. Pregunta, ¿quién lo dice y por qué lo dice? ¿Quién dice que Simone de Beauvoir no es relevante y por qué lo dice? ¿Ah? Entonces tenéis que continuar esa lucha. Hay mucha gente efectivamente luchando para recuperar y para dar voz a voces que realmente lo merecen, que son importantes. Es decir, se me ocurre otra voz, la de Hannah Arendt. Es decir, también igual. Es decir, no ha habido otra pensadora mejor que se haya enfrentado a intentar explicar el totalitarismo, el fascismo y el mal. Dime tú, para entender el mundo en el que nosotros vivimos, un mundo atenazado por los fascismos y por los totalitarismos, si no es esencial el pensamiento de esa filósofa. ¿No? Aún así, bueno, pues seguimos estudiando las 5 vías de Santo Tomás, que están bien, que están bien. Pero, hombre, un huequito también para estos temas yo creo que es importante, ¿no? ¿Y él? Profesor, bueno, usted nombró un montón de filósofos ahí en el camino, Gianni Bátimo, por ejemplo. Pero ¿qué otro filósofo o qué otros pensadores usted traería a la academia? Aparte de Simone Beauvoir, Gianni Bátimo, ¿a qué otros pensadores de la historia que deben ser, digamos, merecen ser estudiados también y merecen su espacio como corresponde dentro de la academia? A mí me encanta y creo que es muy importante toda la filosofía helenística, las grandes escuelas helenísticas, porque reflexionaron acerca de temas que me parecen de una urgencia tremenda y de una actualidad también apabullante, ¿no? Reflexionaron acerca de la agresividad, de la ira, de la sexualidad, de la intemperancia, de la depresión. Entonces yo creo que son temas que nos siguen atenazando a los hombres de hoy, ¿no? Creo que hay que dedicarle más tiempo a todas las escuelas helenísticas, es decir, a los epicúreos, también a la estoa, al estoicismo, pero a mí fundamentalmente creo que uno de los grandes castigados por parte de la historia han sido los cínicos. Claro, los cínicos fueron los enemigos de Platón, los enemigos de la academia. Recordemos, por ejemplo, esa anécdota famosa en la que Diógenes, uno de los cínicos, dejó en ridículo a Platón en su propia academia, cuando Platón, delante de todos los académicos, definió al hombre como un bípedo sin plumas. Diógenes marchó por un gallo, lo desplumó y se lo soltó allí en mitad de la academia y le dijo: aquí tienes a tu hombre, Platón, ¿no? Cuando intentaba Platón justificar el mundo de las ideas, pues Diógenes enseguida, con su sentido común, su ironía y su gracia, lo traía de nuevo, le hacía poner a Platón los pies en la tierra, ¿no? Y son dos maneras no solo de hacer filosofía, sino también dos teorías totalmente diferentes. Es decir, los cínicos son materialistas frente al idealismo de Platón, ¿no? Y claro, como decíamos al principio de esta conversación, pues la historia de la filosofía, como cualquier historia, es una historia de los vencedores. Y en la historia del pensamiento occidental ha vencido sin duda Platón y el idealismo, ¿no? Entonces a todos los materialistas están contados, pues bueno, pues mal contados o tergiversados. Fíjate como la palabra cínico ha terminado siendo en español algo totalmente, significando en español algo totalmente diferente, o sea, lo opuesto justo de lo que significaba. Hoy en día un cínico sería alguien que tergiversa la verdad, o una persona inmoral, y cínico era precisamente una persona totalmente comprometida con la virtud, que consideraba que lo único que merecía la pena en la vida era la virtud, ese era el único bien. Y también era una persona comprometida con la verdad, lo hablamos también, era una persona que decía la verdad, y sobre todo se la decía al poder a la cara, ¿no?
Entonces creo que hay que contar, por ejemplo, la historia de los cínicos, ¿no? Que está mal contada. También hay que contar la historia de muchas mujeres filósofas, pero también hay que contar la historia también de muchos filósofos no occidentales, ¿no? Tenemos los grandes filósofos de América Latina que aquí en Occidente no se estudian. Es que ni aparecen, no es que se estudien poco, no aparecen. Tenemos la filosofía oriental, ¿no? Que tampoco aparece, ¿eh? En absoluto. Tenemos todo un pensamiento importantísimo, toda una historia. Tenemos todo el pensamiento de la filosofía árabe, que tampoco aparece en los libros de texto, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir recuperando todas esas voces, ¿no? Luego también hay filósofos, pues eso, que se los considera menores, ¿no? Cuando su obra yo creo que es esencial. Michel de Montaigne pues, se ve como, bueno, como un buen escritor, pero que, bueno, que sus ensayos tampoco tienen calidad, ¿no? O profundidad, ¿no? Porque no hablan, porque Michel de Montaigne no le dedica tiempo a hablar de algo que a él no le interesa, que es la metafísica, ¿no? Porque también es eso, es que la historia de la filosofía muchas veces se ha convertido simplemente en la historia de la metafísica, ¿no? Y la filosofía se ha ocupado de muchísimos más temas que eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es una tarea muy bonita, Bianca. Tenéis ahí mucho que recuperar, mucho que rastrear. Tenéis que ser arqueólogos y arqueólogas del pensamiento, ¿eh? Y yo creo que es una tarea preciosa, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía tu edad que me entusiasmaba la figura de Indiana Jones, ese gran arqueólogo, ¿no? Que recuperaba. Pues yo creo que tenéis que hacer eso, pero también con la cultura espiritual, no solo con la cultura material, ¿no? Indiana Jones intentaba recuperar esos tesoros, ¿no? de culturas perdidas, ¿no? Y que realmente valían, ¿no? Y nos asombraban, ¿no? Bueno, pues también hay un montón de tesoros que son de naturaleza espiritual, que es el pensamiento de hombres y mujeres que están ahí para que los desenterréis, ¿no? Y que los actualicéis. Rodrigo. Retomando un poco lo que preguntaba Bianca, efectivamente son los jóvenes los que han dado las grandes luchas, que han instalado los grandes temas y que han hecho tambalear las universidades de manera muy potente, al menos acá en Latinoamérica en los últimos años. El tema hoy día del pensamiento escrito por mujeres es un tema que está muy instalado en las universidades, y hoy día un estudiante de la universidad no perdona si uno en la propuesta de trabajo no presenta escritos o textos o no se habla de manera sentida respecto del lugar que le cabe a la mujer también en la construcción de pensamiento. Y eso ha sido muy bueno, muy, muy bueno. Falta mucho, por cierto, falta mucho por recorrer, pero a mí me parece que la fuerza que tienen los jóvenes, la fuerza que están teniendo hoy día en el contexto latinoamericano es esencial. Los quiebres, los cambios que han producido y lo que va a seguir pasando. Yo recordaba cuando estaba recién hablando, Eduardo, porque estoy completamente de acuerdo contigo en esto de que las filosofías no pueden narrarse a espaldas de las trayectorias vitales de quienes las sostienen. Y justamente hay un episodio que es muy potente, porque justamente Hannah Arendt, la gran filósofa política que el profesor estaba citando recién, Hannah Arendt, que hoy día es muy estudiada en los cursos de filosofía política y se está tratando de saldar toda esa deuda porque hay más conexión con los centros de estudio que trabajan sobre las ideas de Arendt. Ella era la discípula predilecta de Martin Heidegger. Y Martin Heidegger, cuando irrumpe el nacionalsocialismo, él escala puestos en la universidad y Hannah Arendt le va a pedir una ayuda porque había algún peligro, ella corría algún peligro. Y Martin Heidegger se encoge de hombros, dice, yo no puedo hacer nada. Y Hannah Arendt tiene que huir a Estados Unidos. Entonces, los que han escrito biografía de Hannah Arendt dicen que ella en algún momento vuelve a Alemania cuando ya se recupera, o sea, ya cae el régimen. Uno de los que salva a Martin Heidegger es Karl Jasper. Le preguntan, ¿y qué hacemos con este filósofo al cual todos lo quieren colgar? Y dice, no, pero hay que respetar que él escribió El Ser y Tiempo. Y se lo preguntan a Karl Jasper. Hannah Arendt volvió a visitarlo, dice,
dice que se volvió a dar ese encuentro y que él lo vio, ella lo había visto disminuido y arrepentido, y dice, ¿quién sabe qué pasó por la mente de él cuando nos volvimos a encontrar? Concuerdo con Eduardo que Hannah Arendt es esencial, como es esencial Simone de Beauvoir, ¿cierto? También ahí hay toda una disputa porque ella, al ser la pareja o sea, la esposa, el vínculo de Jean-Paul Sartre, pero la verdad es que yo creo que ninguno de los dos se hacía sombra. Ellos dos tienen una vida y un pensamiento y un carril que son completamente independientes. Y muchas veces muchos académicos dicen, no, nada más que Hannah Arendt es como la pareja de Jean-Paul Sartre. Y eso no es verdad, eso no es cierto. ¿Quién lo dice y por qué se dice? Y el segundo sexo es un texto enorme, enorme. Son muchas páginas donde hay un estudio completo de toda la historia de la mujer, y yo creo que es el sustento del movimiento feminista. Entonces, a propósito, creo que nos quedan unos minutos, poner un tema. Quería preguntarte, Eduardo, tú como hispanohablante español, allá está José Ortega y Gasset, ¿cierto? Y cuando yo hablo de las trayectorias vitales, estoy tomando ideas de Ortega. Es una autora al cual también vuelvo cuando quiero hablar un poco de este rastro o esta huella que se va dando del lado de estos lobos que están en las calles laterales, no en los ríos o en las afluentes principales del pensamiento, ¿cierto? Como es Occidente y lo que ha llegado a América. ¿Cómo te relacionas tú con Ortega, Eduardo? ¿Qué pasa ya en el contexto escolar con tus estudiantes? ¿Te preguntan? ¿O está muy olvidado? Yo creo que es un filósofo a recuperar. A mí me gusta mucho. Yo leo mucho, porque además es un gran escritor. Además, leer los textos de Ortega son maravillosos. Creo que además tiene una actualidad, La rebelión de las masas tiene una actualidad bueno, abrumadora. Lo releí durante el confinamiento y madre mía. Hay un pozo para analizar además nuestro comportamiento precisamente en las redes sociales, que creo que es interesantísimo, ¿no? Bueno, aquí sí que se estudia, pero quizás ha venido a menos. Sí que hay por ejemplo, en el bachillerato hay una parte de filosofía, un tema de filosofía española, y entonces ahí se centran fundamentalmente en el pensamiento de Ortega. Pero yo creo que debería tener también más presencia porque creo que realmente su pensamiento es muy actual, ¿no? Y bueno, yo comparto también muchos de los presupuestos de Ortega, ¿no? Sobre todo toda la corriente vitalista. Bueno, mi perro se llama Nietzsche, o sea que ya con eso te puedes hacer una idea de alguna de mis fuentes, ¿no? Y bueno, hay un texto también de Nietzsche que todos conocemos en el que la verdad viene de boca de un insensato, de un loco, depende de la traducción, ¿no? Que al español algunos textos lo traducen como el insensato llegó a la plaza y dijo, ¿no? Otros directamente por el loco, ¿no? Que curiosamente es una figura que se inspira en Diógenes, ¿no? Y creo efectivamente que hay que salir también a las calles, escuchar también a las otras voces que son tildadas. Todo esto es metáfora, todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero todas las voces que son tildadas como insensatos y como locos, ¿no? Y preguntarnos efectivamente, yo creo que también con el pensamiento de Foucault, preguntarnos quién decide, qué pensamiento es un pensamiento sano y qué pensamiento es un pensamiento enfermo. Y preguntarnos efectivamente dónde está la línea y quién marca esa línea, ¿no? Porque yo creo que hay mucha veracidad, ¿no? Más que mucha veracidad, hablando con Ortega precisamente, yo creo que la realidad es calidoscópica. Es decir, que necesitamos de la mirada de los demás para poder... La realidad es polimorfa, es como un poliedro. Yo solo tengo acceso a una de las perspectivas
Y es que necesito de los demás, ¿no? Lo que mis ojos ven, solo lo ven mis ojos, porque este espacio que yo estoy ocupando solo puede estar ocupado por mí. Por tanto, mi mirada es imprescindible, única e imprescindible, pero la mirada de los demás también es única e imprescindible, ¿no? Yo creo que también en este sentido tenemos que reivindicar el derecho a la diferencia, ¿no? Y también, por tanto, al mismo tiempo, reivindicar el diálogo, sin duda. El diálogo, el encuentro, el consenso, el aprecio por el otro, ¿no? Y el derecho inestimable a que el otro pueda seguir siendo otro, ¿no? Bianca, vamos con una última pregunta de los panelistas para que les ponga ahí nuestra querida alumna Bianca. Bueno, con esto mismo del diálogo, le quería preguntar cuál cree usted, como cuál es el consejo que le daría usted a los jóvenes que quieren quieren que se escuche su voz respecto a los cambios o las cosas que están mal en la sociedad, sin caer en como actuar que hagan que todo el mundo se tape de oídos y no los quiera escuchar. O sea, ¿cuál cree usted que es la manera correcta de dialogar como para buscar un cambio que realmente ocurra? Y sí, eso. Muy buena pregunta, Bianca. A ver, yo creo que, primero, se respetan a las personas, no a las ideas. Las ideas tienen que someterse a juicio y se tienen que pedir razones. Creo que en un diálogo tiene que primar las reglas de la cortesía. Eso yo creo que sí que hay que respetarlo. Y cuando una persona no respeta esas reglas, es imposible el diálogo y por tanto no merece la pena continuarlo. Yo también creo que es importante cuando dialoguéis que el otro, le pidáis al otro que respetes esas normas, ¿no? Las normas que tiene el diálogo racional. Y si no las respetas, pues entonces pues, no le dediquéis tiempo. A ese sí que hay que bloquearlo, literalmente. Es que ni le contestéis, ¿no? Mira, para mí un modelo y un ejemplo que también como actitud de diálogo, se lo pongo también a mis alumnos, que te invito a ver, hay un encuentro, un diálogo, un debate que se organizó en la Universidad de Oxford hace ya unos años. Lo organizó un filósofo, Anthony Kenny, invitó a dos compañeros suyos. Por un lado estaba Richard Dawkins, que es uno de los biólogos más prestigiosos a nivel mundial y es abiertamente ateo y ha escrito varios libros defendiendo su posición. Y por otro lado estaba el arzobispo de Canterbury, profesor en Oxford de teología, ¿no? Y el debate era precisamente sobre la existencia de Dios. El trato entre ellos es maravilloso, es maravilloso. Comienza algo así, ¿eh? Primero Anthony Kenny diciendo que él realmente lo que está haciendo es aprovecharse de dos de sus mejores colegas porque él tiene una duda, es decir, él realmente no sabe, y entonces quiere escuchar los argumentos de uno y otro para ver si puede calmar esa duda. Entonces un filósofo de repente de una sabiduría tremenda que su posición es la de escuchar. Vengo aquí a aprender, vengo aquí a aprender. Vengo a escuchar de los que tienen que decir. Que me recuerda sin duda al fresco que pintó Rafael Sanzio, la Escuela de Atenas, ¿no? Donde el propio Rafael se pinta como un pequeño aprendiz que simplemente está ahí escuchando. Bueno, pues Anthony Kenny da la palabra. Y entonces Richard Dawkins la toma y dice, a ver, mi posición, mi punto de partida es este. Pero estoy abierto a escucharte. Y si realmente me das razones para creer que estoy equivocado, de verdad, honestamente reconoceré que estoy equivocado. Aparte, lo curioso es que para mí tú eres una persona muy inteligente, quizás de las personas más inteligentes que he conocido. Y precisamente quiero llegar a entender cómo una persona tan inteligente como tú puede opinar algo tan diferente a lo que yo opino. Esta actitud es maravillosa. Esta es la actitud que tenéis que cultivar.
¿vale? Lo que decía Machado, ni tu verdad ni mi verdad, la verdad, y vamos juntos a encontrarla. Muy bien, profesor. Bueno, para ir cerrando siempre con los invitados que hemos tenido, realizamos siempre una pregunta donde los invitados motivan a los alumnos, principalmente a nuestros alumnos o a la comunidad en general, a seguir por la senda de la investigación, en otros casos de historia, en este caso de filosofía, del ámbito humanista, porque cuesta mucho a veces motivar a los chiquillos. De hecho, Bianca es una de las alumnas que se motiva y ha hecho esas consultas, porque finalmente hay que generar también esos incentivos para que se motiven por el tema humanista. Es complejo, aquí en América Latina es complejo, aquí en Chile es complejo, aquí en La Serena es complejo, en los colegios, pero creemos que es valiosísimo el tema humanista en nuestras aulas. Entonces, un mensaje para los alumnos principalmente en cuanto a la motivación del ámbito humanista, del pensar en este caso, del diálogo, la importancia del diálogo, del respeto, del escuchar, como recién te lo decía. Difícil resumirlo. A mí me resulta muy difícil. Pero la educación nunca ha sido una fábrica de trabajadores. Y no debería ser eso. La educación debería ayudarnos a desplegar todas nuestras capacidades y conducirnos hacia la plenitud, es decir, hacia la felicidad. Y para llegar ahí es importantísimo saber quién es el hombre. Para llegar a ser buenos, no como políticos, no como empresarios, no como trabajadores, no como padres, no solo como eso, sino para llegar a ser buenos como hombres, necesitamos saber qué es el hombre. Y la respuesta a esa pregunta está en las humanidades. Interesante. Entonces, claro, lógicamente tenemos que conocernos nosotros, saber quiénes son el ser humano en este sentido, para poder después tener otras instancias para poder ser o empresario o lo que usted acaba de decir, pues los otros sueños que a veces se tienen como los únicos sueños de llegar a ser profesional y trabajar y tener familia. Claramente, primero está uno y conocerse, conocer al otro, claramente. Y para llevar una vida recta, yo siempre digo, hay que ser primero hombre y luego lo otro. Es decir, se lo digo a mis alumnos, primero habrá momentos en el que primero tendréis que ser hombre y luego estudiante. Y si tenéis que elegir entre ser hombre y estudiante, elegir ser hombre. Ser humano, ser persona. ¿No? Perfecto. Miguel Ángel, para ir despidiendo el programa antes de cerrar, los agradecimientos al profesor, que bueno, yo de mi parte agradecido de escucharlo, porque finalmente esa era mi participación en este programa, así que yo me voy sorprendido también y muy motivado también a investigar de la filosofía, que una vez se encasilla también en solo la historia concreta de los vencedores y los vencidos, pero no del ámbito de las ideas también. Así que muchas gracias, profesor. Miguel Ángel. Profesor, profundamente agradecido de poder haber compartido esta grata experiencia, esta grata conversación, de filosofar un poco la vida, de hablar de estos temas. Súper agradecido por haber contestado, digamos, el Twitter así tan rápido y haberse comprometido con nosotros con esta propuesta educativa que tenemos acá en la ciudad de La Serena, en Chile. Muchísimas gracias y esperando que salga pronto una segunda parte. Sí, en eso estamos. Muchas gracias, profesor. Rodrigo. No, gracias a ti, Miguel, de verdad, de corazón, que ha sido un placer poder estar con vosotros aquí. Gracias a ti, Sebastián, Miguel, por la invitación. Gracias, Eduardo, por conocerte. Gracias, Bianca, por tu energía, tu compromiso al pensar. Cuando uno está con muchachos de tu edad, motiva mucho. Así que te insto a que sigas avanzando. Yo siempre le digo a mis estudiantes que estudiar humanidades hoy día es una cuestión de vida o muerte. O sea, el contexto, los cambios, las complejidades que van a presentar los tiempos que vienen, reclaman, exigen profesionales del más alto nivel en el ámbito de las humanidades, puesto que la ciencia tiene sus bordes,
tiene sus límites y la ciencia también está pidiendo una transdisciplina que permita que podamos dialogar para abrir más perspectivas. Porque como dijo Eduardo recién, el mundo mirado como este caleidoscopio requiere de muchas miradas. Los fenómenos son de tal complejidad que hoy día estudiar humanidades, cualquier disciplina asociada, educación, filosofía, es de vida o muerte, más que esencial. Así es que agradecido, Eduardo, de conocerte, qué lindo momento conversar, y ya voy a estar leyendo tus obras para ponerme al día. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Bianca. Muchas gracias primero a los profesores por invitarme y a Eduardo por estar acá y hablar con nosotros por nuestras preguntas. La verdad que ha sido muy interesante estar acá y escuchar todo lo que usted tiene que decir. Y no, eso, muchas gracias. La verdad que también me ha ayudado a mí personalmente, que tengo como medio perdida sobre dónde quiero ir. Me ha ayudado esto igual a enfocarse en lo que uno de verdad le gusta, porque como dice el profesor Rodrigo, en verdad las humanidades, incluso a día de hoy, son muy, muy importantes y están en todas las áreas. Así que muchas gracias a todos y a Eduardo obviamente especialmente. Gracias. Bien, estimado profesor Eduardo, agradecer sinceramente su voluntad, su presencia virtual, ¿cierto?, con nosotros. Sabemos que ya están más o menos 8 de la noche, por ahí. Sí, entonces, finalmente, agradecerle sinceramente por su presencia, y vamos a estar compartiendo sus obras también aquí en las clases. El profesor Miguel Ángel también se dedica a mostrar fuentes y los nuevos escritos también de la filosofía para motivar el ámbito humanista, así que muchas gracias por eso. Bien, estimados apoderados, alumnos, comunidad en general, ya estamos cerrando nuestro cuarto capítulo de Activando la Cultura. Hoy día filosofía, ¿cierto? Desde España, nuestra patria hermana, ¿cierto?, de Europa, y que finalmente nos ha entregado conocimientos bastante interesantes, nos ha dejado pensando, nos ha dejado con el interés, con el bichito, ¿cierto?, de este tema de las ideas y de ir también viendo de distintas posiciones y visiones los sucesos, incluso, no diría yo del suceso histórico, sino que el tema del ser, ¿cierto?, de la persona, de las ideas. Así que, bueno, suscribirse a nuestro canal. Ya el próximo capítulo nos encontraríamos con José Joaquín Brunner, ex ministro y experto en educación. Estaremos hablando de la educación y las tecnologías aquí en Chile y cómo ha evolucionado este tema. Así que nos encontraremos en un nuevo capítulo. No olvidar que se viene el próximo libro, o el primer libro de historia activa, ¿cierto? Profesores en tiempos de pandemia. Así que los dejamos invitados a nuestros programas, a dar like, a seguir al profesor también en sus redes sociales. Eduardo Infante, ahí, profesor, para que nos dé su Twitter para que la gente lo pueda seguir. Sí, o directamente Eduardo Infante, o si no, por mi nick, que es @eledututor, tal cual. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Bianca. Así que nos vemos, nos despedimos. Hasta pronto. Gracias. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca.